Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo, independiente e investigativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, una vez más, con todos nuestros cibernautas e internautas, llevándoles un tema de mucho interés a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad, el acuerdo final con la FARC, que se firmará próximamente en pocas semanas o pocos meses con el gobierno nacional, concretamente con este gobierno de Juan Manuel Santos. Así que bienvenidos compañeros a César y a nuestro compañero Guillermo que nos acompañan en el día de hoy. Saludo especial a toda la audiencia que a esta hora nos acompaña a través de los diferentes medios en que estamos emitiendo la señal de opinión pública. Agradecemos que nos acompañen a través de Emancipación Obrera TV, Pavón Roca Televisión, CMS Virtual Televisión y los diferentes cableoperadores por los que estamos emitiendo esta señal. Bueno, bienvenido Guillermo. Bueno, buen día a todos los teleaudientes a este otro su programa de opinión pública. Bueno, para darles a todos un mayor, digamos, concepto e información, que es la opinión nuestra, de nuestro equipo de opinión pública, comunicadores, a todos los cibernautas e internautas, pues lo que queremos dejarles a todos ustedes es un mensaje para que también puedan, digamos, investigar, estar al tanto de estos temas que estamos trayendo todo para ustedes, para que ustedes también entren en el debate, entren, digamos, entre comillas, en el cuento y puedan actualizarse y dar también sus comentarios, sus propios criterios acerca de este tema tan importante que en este momento el gobierno llevará a cabo después de más de, digamos, 30 años de intentar con gobiernos anteriores de hacer un acuerdo con este grupo alzado en armas como es la FARC. Así que esperamos que más adelante, después de que se firme, se cumplan todos estos acuerdos, que fueron 5 prácticamente los que, digamos, vamos a tratar en este momento, cuáles fueron ellos. Así que coméntanos, Guillermo, cuáles son esos puntos tan importantes del acuerdo. Bueno, el 23 de junio en La Habana, los voceros del gobierno y de la guerrilla de las FARC eh, acordaron lo que han denominado puntos del fin de del conflicto gobierno y FARC y el cese bilateral y definitivo. De tal manera que pues es una gran noticia para todos los colombianos, aunque hay mucha gente escéptica en relación a este acuerdo. No obstante, el país requiere indudablemente que se civilice la lucha política y que las armas queden por fuera de esta y de la lucha por mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Bien, César, entonces, ¿cómo le ha parecido a usted, digamos, dentro del acuerdo que muchos seguimos por televisión sobre la participación, digamos, la intervención de cada uno de los actores donde estuvieron presentes con el presidente Santos? ¿Qué es lo que más le llamó la atención dentro de ese, digamos, preacuerdo para firmar, digamos, el acuerdo final con la FARC? Bueno, Carlos, es importante que señalemos aquí que los diálogos que se han venido desarrollando con el grupo guerrillero FARC, pues han tenido elementos bien importantes y bien interesantes y que a mi modo de ver están enmarcados dentro del contexto constitucional. Así algunos digan que no. El hecho de que la guerrilla haya llegado por fin a un acuerdo significa que está aceptando algunos elementos, algunos aspectos que el gobierno ha fijado, es decir, que las partes han cedido y eso es algo que me parece fundamental en un diálogo que se presente entre dos grupos que se han venido enfrentando. Por una parte el Estado y por otra parte el grupo guerrillero que, como decía alguno de sus interlocutores, no es que se haya vencido, sino que han llegado a algunos acuerdos y me parece a mí que los acuerdos en momentos determinados a veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. En este caso, no, a mi modo de ver, no sucede eso, porque se han llegado a unos acuerdos que favorecen a la guerrilla, que ha hecho unas exigencias, pero que no por eso significa que se le esté entregando al país como muchos detractores de este proceso de paz lo han venido afirmando y pregonando a los cuatro vientos. Bueno, Guillermo, hay una cosa que nos preocupa a todos los colombianos y vivimos por los diferentes medios de televisión, prensa, y
vimos que no se fijó una fecha y no sabemos prácticamente cuándo será esa fecha de la firma y por qué postergaron, digamos, no haber acordado de una vez a firmar de una vez ese acuerdo. Es decir, lo que se firmó en La Habana recientemente es ya el acuerdo bilateral y cese al fuego definitivo de las dos partes. Me parece que eso es un paso supremamente importante para la firma del acuerdo final. No se firmó porque me parece que hay una ruta ya demarcada, porque los insurgentes también esperan que hayan garantías para que se puedan vincular de nuevo a la sociedad, y porque el Estado también debe no solamente reestructurar las condiciones mismas para hacer que toda esta cantidad de gente ingrese a la vida civil, sino que el Estado mismo, y ese es uno de los puntos consagrados en este fin del conflicto, y es que el Estado debe hacer algunas reformas tanto a las instituciones como al Estado mismo. Entonces ya hay un rutero que hace que a los 180 días después de la firma definitiva del proceso, pues se dejen las armas y definitivamente la gente insurgente se vincule a la sociedad civil. Bueno, César, hay una preocupación también y vemos que a la firma digamos, acuerdo, eh, ¿cómo irá a ser el mecanismo de el proceso operativo de desarmarse totalmente? Porque dicen que van a ir a un campo especial, como ya fueron asignados ciertos municipios, ciertos departamentos, donde algunos alcaldes y gobernadores han estado de acuerdo y otros han estado de desacuerdo. Sí, Carlos, voy a empezar por esta última parte. Imagínese usted y Guillermo, algunos políticos que viven en la capital, no solamente aquí en el departamento del Tolima, sino en muchas capitales de otros departamentos, oponiéndose a que se desarrollen en esas zonas veredales, 23 zonas veredales, ¿no, Guillermo? Sí, sí. De 32.000 veredas que existen en Colombia, escogen 23 zonas veredales que casi siempre allí se ha llevado el conflicto. Pero una cosa bien interesante es que no va a estar en el casco urbano. Y entonces la gente que se está oponiendo ni siquiera ha vivido la guerra. Y fuera de eso se opone a algo que, como decía Guillermo, es un paso fundamental para que la gente de la guerrilla, que también son colombianos, que también son hijos de esta patria, pues se reintegran a la sociedad. Me parece a mí, Guillermo, que este es un acuerdo que tendrá unos 6 meses, ¿no? 180 días para entrega definitiva de las armas, y el cese bilateral en este momento significa que se paralice la ofensiva entre la FARC, o sea, entre la guerrilla y entre el gobierno, lo que va a significar una tranquilidad para la gente que realmente ha vivido la guerra, no para los que estamos en la ciudad, sino para aquellos que han vivido y que han padecido la guerra. Entonces es fundamental ese elemento, y a mí me parece que la entrega de armas se va a llevar a cabo, porque además en este momento los otros procesos no han llegado hasta donde ha llegado este. Imagínense, y usted lo sabe bien, Guillermo, y muchos de los televidentes también lo saben, que va a estar como intermediario la Organización de Naciones Unidas, un ente externo, serio, a nivel internacional, y que va a avalar ese proceso. Seguramente que en otro programa iremos a hacer un análisis sobre las repercusiones que trae, por ejemplo, para el país en materia de comercio, el hecho de que no exista un movimiento guerrillero que se oponga a muchas cosas, ¿cierto? Pero eso será cuestión de otro programa, creo yo, Guillermo. Sí, a mí me parece que ya existe una forma determinada para que la insurgencia entregue las armas, y para que en esas zonas veredales, que no son los cascos urbanos, usted lo dijo muy claramente, y que así está contemplado en el acuerdo, permite que haya concentración de las tropas guerrilleras con anillos de seguridad, tanto de la ONU, y un factor supremamente importante que me parece a mí es que no son, es decir, la ONU no envía tropas
ni gente armada, No envían los cascos azules. no envía los cascos azules, y me parece muy importantísimo para la soberanía del país. Exactamente, iba a decir eso, porque es que la gente está diciendo que se entregó el país y que no hay soberanía, y usted lo está afirmando, Guillermo. No van a venir cascos azules, sino que es el mismo Estado el que va a estar al frente de esa posición. Me disculpa que haya hecho esa interrupción, pero es así, no hay ningún que es problema, importante César. resaltar esa parte, que la soberanía del país está ahí vigente. Podríamos decir que la soberanía del país ha estado en juego cuando se han montado aquí bases extranjeras, bases militares. Indudablemente Pero en sí. este caso no, Guillermo. Y usted lo estaba diciendo bien, discúlpenme para que ahora sí pueda terminar su Sí, posición. entonces existe un primer anillo que indudablemente lo tienen las propias FARC, luego viene un anillo de las Naciones Unidas y luego sí a través de la fuerza pública. Me parece que los gobernadores que se han opuesto a eso, entre los cuales está el gobernador del Tolima, me parece que es una posición supremamente politizada a favor de la oposición que ejerce el exmandatario Uribe, y que no contempla realmente una posición no solo de futuro para el país, de querer la paz, sino de generar obstáculos en ese proceso. A mí me parece que incluso los acuerdos están por encima de la consideración de algunas personas que han planteado sus puntos de vista en contra de ello, y que la concentración de esas tropas pues van a estar en el marco de esas veredas y sitios territoriales, pero no en el marco de los cascos urbanos. Ahora, se ha generado en el Tolima y sobre todo en Ibagué una discusión por las palabras que planteara el alcalde sobre colocar a Ibagué como una de las zonas de concentración. Si de pronto Villarrica y Planadas, los alcaldes y la gobernación se oponen, me parece que es sano, que eso no hay ningún inconveniente, porque no sería en el casco urbano de Ibagué, sino en la zona rural donde no haya una población cercana a 1 kilómetro por lo menos. De modo que a mí me parece que son cantos de sirena y posiciones que en este momento se oponen a ese evento, que de todas maneras nosotros sabemos que no va a traer una paz definitiva para el país, ni va a ser el arreglo de todos los problemas que tiene el país, de desempleo, de inflación, de malos gobiernos como este, que entre otras cosas pues viene a pesar de que en su segundo mandato apenas va a completar un año, pues una popularidad supremamente baja. Bueno, hay una cosa que también escuchamos esta semana en los medios. eh, la cúpula de la FARC se pronunció acerca de hacer un llamado a aquellos guerrilleros que una vez ya depongan sus armas, pues haciéndole, digamos, cerrándole la brecha a los disidentes posiblemente que van a quedar, que dicen que no van a entregar las armas, que no van a, digamos, a unirse a ese proceso. Entonces le hice un llamado pues para que entreguen, que tienen que entregar todo lo que sea de la FARC, los que no iban a entrar a ese proceso. Entonces hay una mayor preocupación porque ya hay un grupo o dos grupos que dicen que no van a entrar a ese proceso. Entonces eso nos causa a nosotros colombianos preocupación. Ya irán que decidirán para el ELN o abrirán otro, digamos, otro grupo posiblemente para poder seguir este proceso de guerra. Carlos, es indudable que en todo proceso y en todo momento, en todo lugar hay disidencia. Hay gente que no está de acuerdo con algunas cosas, pero me parece que cuando la cúpula de la FARC está haciendo allá esos diálogos, Guillermo, es porque tiene la representación de la mayoría. Si no la mayoría absoluta, sí, la mayoría de las tropas y de los integrantes. Pero me parece que desde esa perspectiva ya el gobierno ha dicho que aquellos que no estén dentro del proceso de paz pues van a tener otro tratamiento, ¿no? Porque ya no serían entonces un grupo guerrillero que tenga un reconocimiento político, sino que entrarían a formar parte o a engrosar las filas de la criminalidad en este país. Desde antes de los inicios de conversaciones en La Habana, la gente del Caquetá, del Baupés, del Bichada, del Guaviare, sabía por pronunciamientos mismos del Frente Primero de las FARC
que era muy improbable que ellos se metieran a conversaciones. Es decir, desde ahí había ya un anuncio de que las FARC era probable que un sector de ellos, entre otras cosas, no tan pequeño, sino un sector histórico como es el Frente Primero de las FARC. Y últimamente, de manera extraoficial, se conoce que además del Frente Primero, es probable que también algunos elementos del Frente Séptimo y del Frente 44, que entre otras cosas operan en la zona de estos tres departamentos de Guaviare, Bichada, al sur de Colombia. Al sur de Colombia, y que de alguna manera pues han dependido de la minería, sobre todo de la extracción del oro, que han dependido de la extracción del coltan y que de alguna manera pues ha tenido algunos vínculos con el narcotráfico. Ese sector es un sector que ya, por ejemplo, el Frente Primero de las FARC ya sacó un pronunciamiento público donde manifiesta no estar de acuerdo con las negociaciones y donde expresan que dan vía libre a la gente que se desmovilice, que no van a ser sus enemigos y que de todas maneras ellos van a seguir en armas. Era de esperarse, como lo acaba ustedes de manifestar, en un proceso de paz. No todos los integrantes aceptan de pronto el acuerdo, de todas maneras hay temor, hay reticencias porque el Estado tampoco ha sido muy cumplidor de los compromisos. Fíjense ustedes, amigos televidentes y colombianos, y ustedes, compañeros, que nomás con los acuerdos con el sector del campesinado en Colombia, pues el gobierno ha venido incumpliéndoles. Y lo mismo pasó con los indígenas, Y los y lo camioneros, mismo y los ahora maestros. con los camioneros. Y hay un posible conato de paro nacional del magisterio, precisamente porque el gobierno incumple, porque no es serio en eso. Entonces, es de esperarse que haya mucho temor, sobre todo gente que ha estado 40, 30, 50 y pico de años en el monte y que sabe perfectamente que el gobierno a cualquier también instante puede, teniendo personajes como Uribe y como sectores supremamente reaccionarios y derechistas de las Fuerzas Armadas, que probablemente puedan atentar contra ellos, de modo es natural que eso ocurra. Sí, Guillermo, claro, usted lo ha dicho, es muy difícil, por ejemplo, que en un momento determinado una persona que lleva 40 y 50 años en la selva y que no tenga ninguna otra cosa que hacer, entregue su posición por algo que es incierto y que de pronto podía llegar a pasar lo que pasó, lo sabe mucha gente y lo sabemos acá, lo que pasó con la Unión Patriótica, ¿no? Esos sectores de derecha que lleguen a exterminar a esa gente que ya está inerme y sin ninguna posibilidad de defenderse. Entonces, eso se sabe, Guillermo, que Y va... históricamente, miremos a Guadalupe Salcedo. Exactamente, Igualmente lo acribillaron después de haberse sometido. Después de haber hecho un Entonces, pacto, un proceso correcto. que siguió unos pasos específicos, después de ese momento Guadalupe Salcedo efectivamente fue dado de baja. Entonces, es difícil que algunos lo lleguen a hacer, y usted lo ha dicho de manera clara, y aquí se vio palpablemente eso, Carlos, que los grupos que van a la disidencia no van a estar atacando a los que sí van a la disidencia, pero ellos tendrán sus motivos. Sin embargo, la estructura de ellos no va a ser específicamente la misma estructura de la FARC. Tendrán algunos Claro, elementos, ellos pero no tendrán tienen que la misma cambiar de posición. nombre. Exactamente. Además, porque las mismas Dejarían FARC de existir. ya les dijeron, no autorizamos que bajo el nombre de nosotros sigan operando, porque, pues es decir, ustedes lo hacen con su responsabilidad. Pero me parece importante que la guerrilla de las FARC y su comandancia general, que es lo importante, que siga comprometida con estos acuerdos y que pese a sus dificultades trate de llegar a un acuerdo también con el gobierno para ir a hablar con estos disidentes a ver si entran también a este proceso. Bueno, Guillermo y César, yo quiero hacer, digamos, lectura de los 5 puntos, pues, para comunicarle a las personas, a los cibernautas, de cuáles fueron los 5 puntos de, digamos, ese acuerdo que dejaron firme ahí para llegar a la parte final.
Primer punto dice, el acuerdo sobre, abro comillas, cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y dejación de las armas. El segundo, acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Tercer punto, acuerdo sobre refrendación. El cuarto, que tiene que ver con el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y dejación de las armas. Y el quinto, los compromisos. Entonces, dentro de esos compromisos, pues lógicamente habrá muchos que quedaron, digamos, en la mesa y que tienen que definirse para lograr llegar a ese acuerdo final. De esos 5 puntos, valdría la pena, Guillermo, resaltar lo que hablamos ahorita sobre la disidencia, porque muy seguramente pues ellos irán a guardar armas, ¿sí? Harán sus, digamos, caletas, los grupos disidentes, y entregarán algunas, pero va, como dice, a volver a nacer otro grupo y van a volver al mismo campo, al mismo, digamos, situación donde se financian a través de la coca, y va a surgir otra vez ese proceso porque ya, ellos ya se lo saben de memoria, vendrán otros jefes a tomar el mando, y ahí es donde las fuerzas militares, nuestro gobierno tendrá la tarea y la responsabilidad de seguir en ese combate. Lo mismo que pasó cuando firmó el acuerdo del M19, siguió la FARC. Y ahí va a continuar, lógicamente, el ELN más el otro grupo que vendrá de los disidentes de la FARC. Sí, indudablemente que el problema de Colombia es la injusticia social. El problema de Colombia es la estructura de un Estado que no resuelve las principales dificultades de su población y que lo que mantiene es una inequidad. Ya en este programa hemos hablado, por ejemplo, de la tercerización laboral, hemos hablado de la miseria, hemos hablado de la desnutrición, que es un problema que ayer nomás los datos estadísticos superaron los del año 2015, de la muerte por pues desnutrición de otros niños en La Guajira. Es decir, las cifras se revientan y un Estado que no ni siquiera le brinda garantías a las comunidades más vulnerables, como son las comunidades indígenas, que los tienen abandonados y que además no les cumplen. Un Estado donde el desempleo cada vez es más creciente y donde el subempleo es lo que prima, y la gente que está laboralmente pues bien es la gente que tiene dificultades porque el gobierno tampoco ve sus pliegos de peticiones y tiene que entrar en un conflicto laboral permanente. Un Estado que no atiende a sus campesinos, un Estado que reprime a los vendedores ambulantes, un Estado que no le da opciones a la juventud para que pueda salir adelante en una carrera profesional. Es decir, un Estado que le miente permanentemente y un Estado corrupto como este, pues es generador indudablemente de grandes injusticias y es generador de violencia, porque además con el nuevo código de policía, en vez de tratar de ser un código para la paz, es un código también supremamente violento, que está basado más en la represión, que está basado más en la multa que en cualquier otra disponibilidad para el diálogo. Entonces, fíjese que es un Estado que reprime incluso a los sectores más vulnerables. De modo que ese Estado va a generar permanentemente situaciones de desespero, que son situaciones alocadas, que son situaciones que no, es decir, corresponden a una posición política correcta de que los sectores oprimidos de pronto se organicen en unidad para luchar contra un Estado, sino que son sectores que simplemente adoptan posturas que no corresponden a las posturas correctas de la clase obrera. Bueno, vamos a regresar en breves segundos en la segunda parte de nuestro programa Opinión Pública con este tema de mucho interés, así que en breves segundos regresamos.
Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, continuamos con opinión pública, con este tema de mucho interés para todos ustedes acerca del acuerdo final con la FARC. Bueno, Guillermo y César, hay algo relevante que hablar en este espacio que tenemos final, que es acerca de los territorios que quedaron ya, digamos, adjudicados para hacer ese proceso de movilización para una vez se firme el acuerdo de paz. Que ya adelantamos algunos, como el caso de los gobernadores y alcaldes que pronunciaron positivamente y otros no. Ahora hablemos un poquito más sobre eso porque también hay una, digamos, una discusión con la población. Hay poblaciones o comunidad o la misma sociedad donde se establecieron los territorios donde no están de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, especialmente aquí en Ibagué, hay gente que está inconforme con eso. Lo que pasa es que es más por ignorancia, por un lado, y por otro es la presión al gobierno para que el gobierno invierta en esos sitios, en esos territorios. Pues yo creo que me parece que la comunidad, pues de alguna manera tiene algunos temores por falta de claridad en muchos de los aspectos en concreto de este paso tan importante para llegar a lograrse la paz. Hay cerca de 12 departamentos donde están concentrados las diferentes sitios veredales, los 23 sitios veredales. Y son ubicados en el Cesar, en el norte de Santander, en Antioquia, en el Tolima, en Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá, en Arauca, en Meta, en Bichada, en Guaviare. En cada uno, en algunos hay 2, en otros hay 1, un sitio veredal organizado para eso. A mí me parece que el problema no va a resolverlo la discusión si las comunidades quieren o no quieren. Ya ese es un acuerdo establecido por el Estado y las FARC, y como no van a ser dentro de los sitios urbanos, pues yo no veo que haya ningún problema. Por ejemplo, en el Cesar está en la vereda La Paz. No sé, César, qué tenga ahí. En el norte de Santander está en Tibú, que han sido zonas donde tradicionalmente ha estado la guerrilla. En Antioquia son 3 sitios, que es Remedios, Ituango y Dabeiba. Ituango, perdón un momentico, Guillermo, mire que en Ituango hace muy poco por los medios de televisión nacional los pobladores vieron cómo el ejército y la policía estaban desmontando las barricadas y estaban contentos porque dicen que hace
ya mucho rato, desde que está el proceso de paz, no ha vuelto a presentarse el enfrentamiento. Es gente que realmente está viviendo en la zona los enfrentamientos. Y ellos sí, ellos están contentos y hay gente que no se está oponiendo, en ese caso de Ituango específicamente. Entonces uno a veces no entiende cómo gente, como decía anteriormente, que nunca ha estado en un pueblo, que nunca ha vivido un enfrentamiento, se opone a eso, Guillermo. Es como si yo me opongo a que le hagan un aumento de sueldo a usted sin saber por qué lo van a hacer, Sí, claro. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es lo que decimos precisamente del gobernador del Tolima, ¿no? En el caso de los sitios de Planada y Villarricas, que están destinados para eso. Planadas ha sido uno de los municipios, claro, que ha sido afectado, que fue cuna de los enfrentamientos y todo de las FARC con el Estado. En Villarrica igualmente. Y mire, Guillermo, que por ejemplo, Carlos y audiencia, que hace unos años estuve en Gaitania y entonces le preguntaba yo al inspector de policía allí, bueno, y cuénteme una cosa, así como en voz baja, y aquí viene mucho la guerrilla, y me dice, no, señor, aquí no viene la guerrilla, aquí vive la guerrilla. Y entonces yo le decía, ¿cómo así? Y me dice el señor, miren, ese señor que va allá con ese poncho es el jefe fulano de tal. Y entonces yo le decía, ¿y ustedes no sienten miedo? Y dice, no, aquí ellos tienen unas normas específicas y desde que no las traigan no pasa nada. Entonces ahí viene otra vez eso que dice usted, Guillermo, frente a las denominadas zonas veredales transitorias de normalización, es el nombre completo, que la gente se opone sin tener causas específicas. Por ejemplo, aquí veía yo, escuchaba mejor por algunas emisoras locales al expresidente de la Asamblea diciendo, es que no estamos de acuerdo, con ese tono politiquero. Y es un tipo que me imagino que nunca ha estado en un enfrentamiento, que nunca ha estado en una zona guerrillera. Entonces, esas zonas veredales, que además ahí lo dice, donde son transitorias, van a servir para que haya una socialización, Guillermo, y ahí estamos mirando a ver cómo el gobernador del departamento del Tolima, que es uno que se está oponiendo, qué es lo que van a esgrimir, frente a algo que, como usted decía, es casi autonomía del jefe de gobierno, porque así está establecido constitucionalmente. Entonces, veamos a ver qué pasa, pero mientras tanto seguimos con esas 23 zonas veredales transitorias de normalización, que no es lo mismo que el Caguán, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo. Eso le iba a decir César y Guillermo, también para decirle a los cibernautas, esas zonas transitorias, prácticamente eso es un tiempo que van a manejar para hacer, digamos, totalmente la desmovilización o mientras hacen, digamos, el proceso de hacerle justicia a cada uno. No, es el proceso de entrega de armas, de dejación de armas. Es el proceso de los 180 días contados a partir del primer día de la firma definitiva del acuerdo. Ojo, de la firma definitiva del acuerdo final. Porque una cosa es el cese bilateral y para la dejación de las armas y otra cosa es el cese definitivo, que probablemente se puede anunciar que es posible que esté cercano a finales del mes de julio. Otro de los sitios, por ejemplo, es el Cauca, que también ha sido pues tradicional en la lucha guerrillera, en Buenos Aires y en Caldono. Caldono, Cauca siempre ha sido un sitio, una región muy azotada y muy asolada, precisamente por los enfrentamientos del gobierno con la guerrilla. En Nariño está Policarpa y Tumaco. En el Putumayo, Puerto Asís, que es donde usted menciona que está el frente número que uno. es donde está el frente número uno. Es posible que en esos sitios pues no se vaya a dar con la misma intensidad el enfrentamiento después de la firma de paz con el gobierno. Sabemos que hay unos disidentes y pues falta ver qué táctica irán a seguir este grupo, ¿no? Guillermo, perdón, pero por tendrá, ejemplo, me imagino, otro nombre. Sí, pero por ejemplo, algunos de ese grupo de número uno que están allá en Putumayo van a ingresar, pues ellos estarán ahí en esas zonas. Sí, es probable, sí, claro. Veredales transitorias. En el Caquetá, también una de las regiones supremamente afectadas por la violencia, está en la región de la vereda La Montañita y Cartagena del Chairá, también muy conocida precisamente por
el conflicto. Que se vio también en lo de la urbanización, también estuvo Sí, Cartagena del también Chairá. estuvo. En Arauca, Arauquita y Tame. En Meta también es otro de los sitios donde mayor concentración de tropas va a estar de las FARC. Está acordado con la Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa. Fíjense que son municipios que siempre han salido a la palestra pública precisamente por situaciones de violencia y enfrentamiento con las Exacto, fuerzas no es cosa- militares. es diferente, Guillermo, perdón, si dijeran, es que vamos a establecerlos aquí en la capital del departamento del Tolima, o vamos a establecerlos en el centro de Bogotá. Eso es diferente, por eso en el proceso de paz se ha llegado a acuerdo específicamente con el grupo guerrillero, que es el que sabe dónde se ha ido, se han desarrollado, digamos, esos enfrentamientos, dónde históricamente ha estado haciendo presencia el grupo guerrillero. Bueno, y lo otro es porque también esos sitios no solamente los conocen porque los han recorrido, sino porque les dan de todas maneras alguna seguridad mínima, ¿no? En el Bichada, por ejemplo, está en Cumaribo, en Guaviare, San José del Guaviare, tanto este como San José del Guaviare oeste. Esas son, en términos generales, en 12 departamentos, los sitios donde quedarán las zonas veredales, donde ya están empezando a concentrarse las fuerzas guerrilleras, ¿no? Porque a partir del día 1, del día 5, de la firma de la terminación de cese al fuego bilateral, pues ya empezó a concentrarse la gente y a organizarse en esos sitios. Lo otro ya tiene que ver con los famosos departamentos y municipios escogidos también para la concentración de campamentos, que son 8 campamentos. 8 campamentos. ¿Usted los tiene ahí, César? No tengo los campamentos específicamente, Guillermo, pero Carlos hacía una pregunta frente a eso que estamos hablando y era que si era solamente para la entrega de armas. Efectivamente allí también se van a hacer capacitaciones, va a servir para que el grupo guerrillero empiece a hablar a la base sobre el proceso de paz, sobre cuáles serán las bondades que van a tener cada uno de ellos, pero además para hacer también la parte de, digamos, de verificación de quiénes tienen estudio y quiénes no, a quiénes les van a ayudar para que terminen su primaria, es decir, preparándolos para esa parte que hemos venido diciendo Para aquí, que que es la ingresen- parte social de la Para sociedad. que ingresen también a la vida A civil. la vida civil, exacto. Porque hay mucha gente que nació incluso en las mismas fuerzas guerrilleras que no tienen cédula y el gobierno Sí. también se comprometió en esas zonas a brindarles la posibilidad de que tengan cédula de ciudadanía Claro. y que tengan pues todo lo que Que se sean requiere ciudadanos para normales. poder ser ciudadano normal. Sí. Carlos- Esos sitios están, entonces esos campamentos, 8 campamentos están concentrados en Guajira, en Fonseca, Guajira, Fonseca, Guajira, en Antioquia, en Vigía del Fuerte, también muy reconocido, También, sí, en Chocó, en Río Sucio, también. en Córdoba, Tierra Alta, en Cauca, en Corinto. Imagínense Corinto, que ha Corinto, sido que es- uno de los centros de mayor confrontación, en Caquetá, en San Vicente, Del Caguán. del también, Caguán, imagino. correcto, en Meta, en Lozada y La Macarena, y en Guainía, en Puerto Colombia. O sea que son zonas de la geografía nacional afectadas durante más de 50 años por la violencia. Mire, Guillermo y Carlos, que para hacer claridad aquí, esos campamentos son, y esas zonas transitorias veredales, esas 23 zonas, van a ser de uso exclusivo, digamos, entre comillas, de uso exclusivo de la tropa de la guerrilla. Allá no va a poder estar, Movilizados. sí, Pero, no, sin no va a poder embargo, entrar los civiles, porque No. es que la gente tiene esa confusión y la oposición está haciendo ver casi que es que la guerrilla va a estar viviendo dentro del pueblo. Sí van a poder salir, pero cuando salgan lo van a tener que hacer desarmados. Pero sin embargo Y hay ellos van otra a tener cosa. las garantías de seguridad. Sí, pues, que a claro. 1 kilómetro probablemente van a estar las Claro. Fuerzas Armadas para Y estar la ONU, sí. vigilando también, ayudando a que no haya, ellos no salgan con armas. Ni no entren salgan con armas armas, allá. ni entre civiles, exacto. Es para que usted se dé cuenta, y lo hemos venido diciendo aquí, Guillermo, y para que los televidentes que a esta hora nos están viendo y que están
apreciando este programa, que en ese caso las zonas veredales transitorias son unas zonas que van a estar aisladas de la parte urbana, primero, que va a ser específicamente para cumplir unos objetivos y unas metas, y que va a estar bajo el manto de la soberanía nacional y bajo la vigilancia de organizaciones internacionales como la ONU y también algunos países de la CELAC, que van a estar ahí pendientes de que ese proceso se siga llevando a cabo según lo que se ha acordado en La Habana. Además hay otro hecho, ¿no? Supremamente importante que los medios de comunicación no han podido aclararle a la opinión pública, ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? que es lo que estamos nosotros haciendo hoy. Es que las zonas veredales no fueron acordadas con las FARC, fueron acordadas el número, pero quienes escogieron las zonas, quienes eligieron estas zonas, fue la subcomisión técnica del Ministerio de Defensa Nacional, que está a cargo de el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y del comandante del Comando Estratégico de Transición, el general Javier Alberto Flores Aristizábal. Es decir, eso no lo escogieron la guerrilla, lo escogió las Fuerzas Armadas. Indudablemente que la guerrilla estableció con el gobierno las 23 zonas, pero quien escogía las zonas veredales era las Fuerzas Armadas. Es decir, quien daba el visto bueno. Quien daba el visto, no, y quien definía esas zonas. Pues eso decía, sí, sí se va a La hacer ahí, guerrilla lo efectivamente. estableció con los 8 campamentos. Porque es que mire, Guillermo, Carlos y audiencia, es que ahí hay otra cosita bien interesante para hacer una observación, y es que están diciendo, en algunos videos están diciendo, es que al ejército no lo han tenido en cuenta, es que han pasado por encima del ejército y están entregándole el país a la guerrilla. Y mire que no es así. Yo creo que el proceso de paz es necesario para el país, es necesario para la población civil, es necesario para quien vive las afugias de los enfrentamientos entre los grupos armados y entre los grupos del Estado. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es importante porque hay una claridad enorme frente a lo que están diciendo algunos que están en contra del proceso de paz. ¿No? Y para que se acabe también la disculpa de los dirigentes del Estado y del gobierno que han tenido siempre para no aumentar los salarios, para no atender la población más vulnerable del país, como el chantaje de que los ingresos del Estado se van fundamentalmente para la guerra. Y realmente no es así, ni ha sido así, ¿cierto? Sino que el Estado, lo que pasa, y a través de los gobiernos, pues no realmente representan los verdaderos intereses de la población. Bueno, esta semana también estuvimos muy a tono con esta, digamos, esta noticia, y la que impactó mucho a los televidentes y lógicamente fue también algo extra, digamos, así que se comunicó los medios acerca de la pronunciación que hicieron las fuerzas militares y el mismo el general retirado que está allá en La Habana les dijo a los militares el caso de los positivos que se iban a enjuiciar, y dijo: es lógico, a ellos también se les van a entrar en ese proceso. O sea que esas personas que hicieron falsos positivos en las fuerzas militares van a ser llamados para también hacer, digamos, para someterse a justicia. Someterse a la justicia Y transicional. lógicamente pues ya hay muchos que están temblando con esa posición. Lo que pasa es que la condición de estas personas que participaron en los famosos falsos positivos es que digan la verdad y que se comprometan a no reincidir y a reparar. Entonces ahí es donde tiembla precisamente el sector del uribismo, que anda muy comprometido con sectores paramilitares. No se les olvide que el gobierno de Uribe ha tenido una cantidad de sus funcionarios vinculados con procesos sobre paramilitarismo, que están incluso pagando cárcel, y otros que están por fuera del país, comprometidos precisamente con una política que sobrepasaba los límites constitucionales y que optó por hacer uso de la justicia a través de grupos armados ilegales. Bien, entonces, ¿qué otro aspecto importante de los puntos, aparte de los territorios, nos queda faltando, Guillermo, para terminar ya
Pues gran programa? uno de los puntos también importantes para la guerrilla, y es que el temor que a ellos los asalta es la revisión de la situación de las personas que ellos tienen privadas de la libertad, que fueron sus militantes o que fueron sus combatientes, que están metidos en las cárceles, y otros que están procesados por pertenecer a las filas de las FARC o por colaborar. Ese es un convenio, un acuerdo que hizo el gobierno, un compromiso de revisar la situación de cada uno de ellos, y que se viene, pues según el Estado, lo viene adelantando a nivel individual en cada una de las zonas donde están pues metidos en las cárceles, ¿no? ¿Preocupación por parte de quién? ¿Del gobierno o No, de la por FARC? preocupación indudablemente por parte de las FARC, que les garantiza que los acuerdos que hicieron con el gobierno pues puedan realmente llevarse a cabo. Otra de las cosas que también se espera es el compromiso del gobierno de intensificar el combate contra la BACRIM y contra el neoparamilitarismo que está detrás de todo eso, porque indudablemente ha venido resurgiendo y ha venido extendiéndose nuevamente por todo el territorio nacional. Ya vemos cómo incluso acá en Ibagué hasta el mismo alcalde ha sido factor de amenazas en muchas partes del país. Y ese compromiso, pues el Estado tendrá que cumplirlo, y pues además el otro punto tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que es prácticamente, y la impunidad, que es prácticamente pues un problema casi de la naturaleza misma del Estado colombiano. Entonces no es tan fácil eso. Lo otro son las reformas y ajustes institucionales, ¿no? Que se espera que el Estado lo haga. Ya hubo un primer acuerdo sobre la creación de una comisión para el acuerdo político, para darle garantía a las diferentes fuerzas de oposición. Ya ha habido alguna carta blanca en relación a eso, pero sí lo que da mucha preocupación a las fuerzas democráticas de este país, que jamás se alzaron en armas y que hemos estado luchando en una diferencia total frente a un Estado que reprime permanentemente a la gente que nunca se ha estado vinculada con sectores armados, es que el gobierno jamás avanzó en unas garantías para la oposición, en las fuerzas de oposición que están en el Congreso, y que ahora solo lo hace por acuerdos con las FARC. Obviamente que todavía no está ese famoso estatuto de la oposición, que la comisión es precisamente para organizar ese estatuto de la oposición. Y hay un elemento, perdón, Carlos y Guillermo, un elemento importante es el elemento de la refrendación, que es lo que se está en este momento tejiendo ahí en el Congreso para darle vía constitucional y legal al plebiscito, que será el que va a refrendar. No es, como dicen algunos y como dice el actual senador Uribe, que es que van a cambiar o van a modificar la Constitución. El plebiscito no modifica la Constitución. Recuerden ustedes que el único mecanismo que permite que modifique la Constitución el pueblo es el referendo. Se puede hacer también por la Asamblea Nacional Constituyente, que eso de pronto va a venir más adelante. Para algunos están pidiendo que se reforme la Constitución por ese mecanismo. Y el otro es el acto legislativo. Total que el plebiscito no es ningún mecanismo para reformar la Constitución. Sin embargo, en un medio de comunicación, específicamente en Noticias 1, ya Uribe había dicho hace unos 8 años que si era necesario reformar la Constitución, había que hacerlo, pero era porque él estaba ahí en ese proceso. Ahora, como está en la otra orilla, entonces no le conviene, y todo lo que se hace está en contra de la Constitución y en contra del pueblo colombiano. Total que ese paso de la refrendación es un paso importante que lo que va a hacer es darle una legalidad jurídica y política a esa firma del proceso de paz
que, como decía usted al inicio, Carlos, pues se llevará aquí en nuestro país, ¿no? En Colombia. Ya no va a ser en La Habana la firma definitiva, sino que va a ser aquí en Colombia. Colombia. Bueno, pero será necesario, indudablemente, en algún momento de estos 180 días, para refrendar esos acuerdos, sobre todo en lo que tiene que ver con ajustes institucionales, indudablemente la presentación de modificaciones a la Carta Magna. A mí me parece que eso forma parte del compromiso que establecieron las FARC y el gobierno para poder llegar a un acuerdo. Es el compromiso de hacer alguna, indudablemente, reformas institucionales. Guillermo, por eso digo, el plebiscito es la primera parte, es decir, para aprobar ese acuerdo de ese proceso de paz. Pero ya muchos congresistas que no son del Centro Democrático están pidiendo específicamente que es necesario que después de 25 años en esta constitución se haga una Asamblea Nacional Constituyente, que era lo que inicialmente pedía la FARC. Y esa Asamblea Nacional Constituyente lo que va a permitir es que se modifique específicamente la Constitución en su totalidad, porque lo que ha venido diciendo la guerrilla desde hace mucho tiempo es que el ingreso a la vida civil también significa el ingreso a la vida política. Y eso es algo a lo que se oponen algunos sectores de derecha, específicamente del Centro Democrático, a que, primero, a que no ingresen a la parte política, como ya sabemos que lo hizo la Corriente de Renovación Socialista o el M-19 cuando en su momento firmaron la paz, y que además tengan que purgar unas condenas, que ya eso en el proceso está establecido cómo se va a dar. No es que vaya a quedar una impunidad total. Ahí están en el proceso de paz, y los que han seguido al pie de la letra saben que ahí están los mecanismos específicos para esos casos especiales que la justicia pues tendrá que llevar a cabo de una u otra forma, ¿no? Bueno, Guillermo y César, como ya llegamos a nuestra parte final de este gran tema y de nuestro programa de Opinión Pública, entonces queremos dejarle como punto final cuáles, digamos, como conclusión, Guillermo, serían los aspectos más importantes que hay que destacar de este acuerdo. Bueno, yo lo que hago es un llamado a la población para que podamos realmente darle un sí a ese plebiscito por la paz. Me parece que es necesario, a pesar de que no compartamos, por ejemplo, que ese proceso sea realmente un proceso total de paz, un proceso para resolver los problemas del país. No es para eso, pero me parece que es un avance y que debemos todos apoyar independientemente de las políticas del Estado. Es decir, que una cosa es apoyar en términos generales y concretos el plebiscito por la paz, y otra apoyar las medidas del gobierno, que personalmente yo no las comparto. Bueno, César, ¿cuál es su conclusión ya final acerca de lo más relevante de este acuerdo final? Bueno, interesante, Carlos y Guillermo, que este es un proceso donde, a mi modo de ver, no hay perdedores, solamente hay ganadores. Los ganadores de parte del grupo guerrillero, que va a llegar a integrarse a la sociedad, ganador el Estado, que va a quitarse, entre comillas, un enemigo de encima, y ganador la población civil. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Guillermo que el plebiscito hay que apoyarlo. No significa que cuando uno apoya el plebiscito por la paz, que conviene para la sociedad, está apoyando las políticas de gobierno. Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, aquellos que han vivido la guerra en carne propia, aquellos que han sufrido y han padecido la pérdida de sus familiares, son los que están llamados a liderar este proceso. Pero nosotros desde aquí también tenemos la necesidad y tenemos la obligación moral y social de invitar a la gente a que apoye el plebiscito por la paz. Una paz que estamos anhelando desde más de 50 años atrás. Bueno, bien, sí hay perdedores, César. Bueno, ¿cuáles serían? Las víctimas, indudablemente. Los de la industria de las armas, los que hacen las armas. Bueno, sí. Bueno, bien. Esos son los Van a perdedores. perder. Lógicamente el negocio no va a terminar. No va a decaer totalmente. La guerra no va a terminar. Muy seguramente irán a crecer con otros semilleros, digamos, que salen disidentes, pero va el gobierno a quedar mucho más fácil de poder controlarlos. Eso le aseguro. La paz se trata simplemente de desarmar a las Fuerzas Armadas revolucionarias para que le pongan sus armas,
pero muy seguramente la paz se va a respirar, la vamos a sentir y la paz la pone cada uno de ustedes, la ponemos todos nosotros y eso es lo que hacemos un llamado a toda la comunidad colombiana para que actuemos en pro, en bien de ayudar a todo este proceso, ayudar a fortalecer esos acuerdos, de ser veedores y garantes también como lo ha hecho la fuerza militar, o lo van a hacer las fuerzas militares cuando una vez empiecen a trabajar. Y también a los veedores, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Esperamos a los cibernautas e internautas traerles un próximo tema de mucho interés. Hasta pronto.